Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al streaming de Canal 26. Es lunes, qué ganas de volverlos a ver qué tenía, de que compartamos lo más saliente de la información de todo el mundo. Hoy les propongo hacer un viaje por un montón de temas. Por supuesto, el primero es Venezuela, pero vamos a estar paseando por Venezuela, Río de Janeiro, Brasil, México, Ucrania, Gaza, Sudán, Reino Unido. Vamos a ver si dan los tiempos, pero todo esto es lo que tenemos preparado para compartir con ustedes. Mi nombre es Martín Campos Huitzel, son las 18 horas y un minuto en la República Argentina, en Brasil, en Uruguay, Paraguay, en Chile, en España las 22 horas en la península, una hora menos en Canarias, 17 horas en Venezuela, en el Caribe, 16 en Perú, Colombia, Ecuador, 15 horas y un minuto en México. A todos, hola. Los saludamos y esperamos su like aquí en esta zona de la pantalla, que nos están viendo en vivo. Esperamos también su comentario, que se suscriban. A quienes nos estén viendo en diferido, un favorcito les pido. Cuando hagan su comentario, pongan al principio del comentario el minuto y el segundo al cual se están refiriendo. Así sabemos de qué parte de las 2 horas del programa están haciendo el comentario. Y vamos ahora a empezar con el primero de los temas de hoy, si les parece. Ya les voy a presentar a los analistas que tenemos hoy invitados, que van a participar en este programa de hoy. Estamos arrancando el segundo mes de transmisiones, ¿eh? Esta es la quinta semana, el programa número 21 del streaming de Canal 26. Estamos muy contentos con eso. Vamos a hablar de Venezuela, ¿está bien? Saben ustedes que el Caribe está complicado. Lo venimos tratando esto en días anteriores, pero la verdad es que hay novedades hora tras hora. Cada 24 horas tenemos que renovar el tratamiento de la información, porque ahora me parece lo último más grave es las declaraciones de Trump, que dijo: los días de Maduro están contados. Mira. América Latina atraviesa un escenario complejo marcado por conflictos políticos, sociales y económicos que impactan la vida de millones de personas, desde tensiones fronterizas hasta crisis internas que se prolongan por décadas. La región enfrenta desafíos que van más allá de la política, afectan la economía, la seguridad, los derechos humanos y la estabilidad social. Existen principales focos de conflicto, causas profundas, actores involucrados y situaciones que repercuten en la población. Venezuela enfrenta una crisis política, económica y social sin precedentes en la región. La hiperinflación supera cifras históricas, los salarios no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y la escasez de alimentos, medicinas y productos esenciales se mantiene. Esta situación viene provocando el éxodo masivo de más de 7 millones de personas que buscan refugio en países vecinos, como Colombia, Brasil y Perú. El gobierno de Nicolás Maduro sigue consolidando su poder pese a las sanciones internacionales y a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos. La oposición, fragmentada y debilitada, busca alternativas desde el exilio y desde dentro del país. A esto se suman tensiones económicas por el control del petróleo, la minería y otras industrias estratégicas donde los recursos naturales se convierten en un factor de disputa política y social. En Colombia, aunque la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016 marcó un hito histórico, los enfrentamientos con disidencias armadas y grupos criminales persisten. El narcotráfico sigue siendo un motor de violencia, generando disputas por territorios estratégicos y rutas de tráfico de drogas. Las zonas más afectadas incluyen el Cauca, el Catatumbo y la frontera con Venezuela, donde la población sufre desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y reclutamiento de menores. El gobierno de Gustavo Petro intenta implementar políticas de paz y desarrollo integral, pero enfrenta resistencia de estructuras criminales consolidadas. Además, tensiones sociales derivadas de la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos y la marginalidad rural agravan la situación. La violencia en Colombia no solo es un conflicto armado,
es un problema que atraviesa lo económico, lo social y lo político. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega enfrenta protestas sostenidas desde 2018, motivadas por reformas de seguridad social, represión política y corrupción sistemática. La respuesta del Estado es la detención de líderes opositores, el cierre de medios de comunicación independientes y la intimidación a organizaciones sociales. Organismos internacionales denuncian violaciones graves a los derechos humanos, mientras que la población nicaragüense continúa luchando por espacio político y participación democrática. Las tensiones internas también afectan a la economía, la inversión extranjera y la estabilidad social, convirtiendo al país en un escenario de conflicto latente donde la represión y la resistencia ciudadana se enfrentan día a día. Haití es uno de los países más golpeados por la inestabilidad en la región. La violencia generada por bandas armadas convierte a gran parte de Puerto Príncipe en territorio controlado por grupos criminales. Los enfrentamientos con fuerzas de seguridad provocan cientos de víctimas al año, mientras que la población civil vive en constante temor. La crisis política se agrava con presidentes asesinados, gobiernos interinos y una falta de instituciones estables. La pobreza extrema y los desastres naturales, como huracanes y terremotos, suman presión sobre un estado ya debilitado, generando desplazamientos internos, migración y una emergencia humanitaria permanente. Haití es un ejemplo claro de cómo la violencia, la inestabilidad política y la pobreza se retroalimentan, dejando a millones sin acceso a la educación, a la salud y a la seguridad. México enfrenta un conflicto que combina narcotráfico, violencia organizada y debilidad institucional. Los carteles luchan por controlar rutas de tráfico de drogas, territorios estratégicos y economías ilícitas. Esto viene provocando un aumento sostenido de homicidios, desapariciones forzadas y violencia urbana en estados como Sinaloa, Baja California y Guerrero. Las fuerzas de seguridad del estado enfrentan constantes ataques y la población civil queda atrapada entre grupos criminales y autoridades, generando miedo y desconfianza. Además, las desigualdades económicas y sociales agravan la situación, afectando el desarrollo de comunidades enteras. La violencia en México no es solo un problema del crimen organizado, es un conflicto estructural que requiere soluciones de largo plazo y políticas de prevención efectivas. Brasil enfrenta conflictos sociales y territoriales de larga data. La violencia en las favelas, la disputa por tierras entre pueblos indígenas y empresas privadas, y los enfrentamientos entre bandas criminales y autoridades muestran un país donde la inequidad y la marginación generan tensiones constantes. El gobierno implementa políticas para reducir la violencia, pero las desigualdades estructurales y la falta de acceso a servicios básicos dificultan la paz social. Las comunidades afectadas exigen protección y respeto a sus derechos, mientras el Estado intenta equilibrar seguridad y desarrollo. En Chile, movimientos sociales por educación, pensiones y derechos laborales marcan la agenda de los últimos años. Las protestas, en ocasiones violentas, reflejan un descontento acumulado por décadas de desigualdad y falta de acceso a servicios esenciales. En Perú, la inestabilidad política es una constante. Renuncias presidenciales, conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo y escándalos de corrupción generan enfrentamientos con la población. La incertidumbre política repercute en la economía y genera desconfianza en las instituciones.
Países como Honduras, Guatemala y El Salvador enfrentan conflictos derivados de pandillas violentas, migración irregular y disputas territoriales. Las maras controlan barrios enteros, cometen extorsiones y generan miedo en la población. La inmigración hacia Estados Unidos refleja la incapacidad de los gobiernos para garantizar seguridad y oportunidades. Además, los conflictos fronterizos y la lucha por recursos limitados, como agua y tierras cultivables, intensifican la tensión social. América Central es una región donde la violencia, la pobreza y la falta de instituciones efectivas se combinan para generar escenarios de crisis recurrentes. América Latina enfrenta conflictos complejos que afectan la vida de millones de personas. La violencia, la pobreza y la inestabilidad política son desafíos que requieren soluciones integrales y cooperación regional. La esperanza de paz, desarrollo y democracia sigue vigente, pero solo se alcanzará con diálogo, inversión social y fortalecimiento de las instituciones. La región sigue en búsqueda de estabilidad, mientras sus ciudadanos luchan, día a día, por construir un futuro más seguro y justo. Para toda América Latina, ¿no? Para todo el mundo, pero bueno, ahora estábamos hablando particularmente de nuestra región. Estaba Manuel Castro contándonos justamente respecto de los numerosos conflictos que está habiendo en la región. Yo hice referencia a Venezuela y ahora vamos a ir metiéndonos en ello, pero bueno, el panorama general es complejo y ya mismo lo saludo a Manuel Castro y le pregunto por esto. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Todo bien? Muy bien. La primera vez que no pasamos la tarde juntos desde marzo. No es mi culpa. No, digo, bueno, es lo que tocó, es lo que tocó. Así que ahora te tengo que Pero escuchar. estoy bárbaro, ¿eh? Sí. Mucho más divertido. Bueno, escúchame. ¿Qué? No. Escúchame. Sí, te escucho. Los conflictos de América Latina, recién estabas hablando, te escuchábamos atentamente. Sí. ¿Cómo ves la mano? Te voy a poner esto un poquito más acá. Con respecto a, puntualmente, ¿a qué? ¿A Venezuela? Yo te preguntaría así de fácil. ¿General? No, en general yo te preguntaría así. La curva es descendente, como nos explicó Claudia Sheinbaum, que si va para abajo es descendente y que si va para arriba es ascendente. No me digas. En una mañanera explicó eso. Qué y que bárbaro. ¿sabés qué problema tiene la ¿Cuál es? energía solar? No. Que de noche no hay sol, no hay luz. Eso nos dijo Claudia Vos sabés que Sheinbaum el sol siempre está reflejado en la luna. Sí, pero Perdón, no ya alcanza estoy- para ya- los no, paneles. no Qué alcanza. romántico que está. Estoy así. Pero escúchame, no. Estoy así, muy Pink Floyd. Sí, en relación The al... dark side of that. ¿Viste que vas a extrañar? ¿Vas a extrañar No, estar no voy a conmigo? extrañar nada. Sí, No, vas no voy a extrañar. Escúchame, poneme a mí. Sí. ¿Está la Te curva te sigo. descendente o está la curva ascendente con respecto a la situación de América Latina y su futuro a corto y mediano plazo? Todo depende de la actitud que tengan los pueblos. La América hispana, que vos llamás latina, vos sabés que yo Incorrectamente. Incorrectamente. Gracias. Eso es un invento francés para eliminar todo lo hispano de esta región. Un día lo tenemos que hablar igual, Sí. porque Latinia, ¿cómo es? El lacio. Claro, Tenemos pero eso relación es con porque muchos hablan de los pueblos, de la latinidad, de los pueblos europeos que eran herederos del Imperio Romano. Claro. Pero en realidad, un día podemos hacerlo. Vos sabés quién, según Virgilio, en la Eneida, el primero que llamó latinos a los del Lacio fue el príncipe Eneas, porque latino se llamaba el rey de ese pueblo. Entonces él, cuando después de hacer todo su periplo por el Mediterráneo, después que Ilión cayó en manos de los aqueos, Ilión o Troya, como se la conocía, y la reina Dido no pudo hacer que Eneas se quedara, entonces presa de un amor profundo y no pudiendo soportar que Eneas se hubiera ido, creo que se tiró una pira o algo así. Bueno, Cartago era Dido, Sí. ¿no? Ahí empieza la Y, claro, por Eneas. Claro. Entonces creen que, pero la latinidad no es un pueblo. No. Y Pero no- parece y la como un hispan- concepto que engloba a los, Claro, pero eso lo tomaron los a los franceses. descendientes de la Roma, digamos. ¿no? Claro, pero a nosotros no nos toca eso. Yo no soy latino, y además yo soy de origen celta, no tengo nada que ver.
Y pero nosotros tenemos puentes románicos y todo. Sí, sí, sí. A ver, la tradición occidental es judeo-greco-cristiana. Claro, Eso es indudable. claro. Es indudable. Lo cristiano podés tomarlo como lo romano también. Como los romanos, claro. No podés negar Y la, por la eso romanidad. por esa parte no puede No, ser el término latino no porque aceptable. eso es un término que quisieron y siempre han fogoneado los franceses para tratar de justificar su presencia. Pero si vos le preguntás a un quebequés si él es latino, te va a decir que no. Claro, claro. Y supuestamente teníamos que ser todos los francófonos, los lusófonos, los Y- hispanohablantes y sí. los Y ya está. italoparlantes. Bueno, sí, sí, obvio, obvio. Eso sería Y, más y todos los Claro. que tienen esa tradición. Claro. Pero no es así porque el contexto político es distinto. Y fue un colombiano de apellido gallego el que fomentó eso, pero era muy afrancesado. Claro. Y vos sabés que en una época hispánica contra Napoleón, llamarte afrancesado era llamarte traidor. Claro. Bueno, sos un traidor. Claro. Vamos a decirlo claramente. Claro. Con respecto al futuro de nuestros países, todo dependerá de la postura que tengan los gobernantes, a estar afianzados en nuestro origen común, tener conciencia de lo que somos para avanzar juntos hacia adelante, no comprarse la leyenda negra, no comprarse un montón de cosas, no comprarse las campañas que vienen sobre todo de la égida y del mundo anglo, sobre todo, y protestante, porque viene de ahí todo ese problema. Entonces, cuando vos tengas esa capacidad, vas a recuperar lo que alguna vez tuvimos y que el mundo anglo fracturó. ¿Lo ves? Empieza. Bueno, me gusta alentador. No, empieza. Creo que se están haciendo los cimientos. Bueno, alentador. Y Y con respecto a Venezuela, bueno, después, ¿ya empezamos con lo de Venezuela? ahora le voy a preguntar a Andrés Clipan, que también me acompaña, que le pido disculpas, pero viste, cuando me veo con Manuel me empieza a contar de historia empezamos y a a divagar. Bueno, pará que Andrés va a divagar también. Sí, tiene lo lo suyo. invitamos a divagar a Andrés también. No tanto quizá como Manuel. ¿Qué tal? No, porque tiene más prestigio que nosotros. ¿Quién? Andrés, obvio. obvio. Estuvo en todos los canales. ¿Cómo les va? No, me enganché con lo que decía Manuel y está muy bien para el debate. Y un debate que le pedimos a quienes nos están escuchando y viendo también se enganchen. Porque, a ver, yo me siento recontra latinoamericano. Mira. Y mi vieja es italiana. Los abuelos de mi viejo son alemanes, Sí. vinieron corridos del Volga, Sí. porque los estaban masacrando. Sí. Y mi vieja vino corrida después de la Segunda Guerra Mundial porque mi abuelo, su padre, era camisa negra de Mussolini. Y yo me siento recontra latinoamericano. Es más, si pienso en la hispanidad, como decía, que seguramente es lo correcto, lo que dice Manuel, pero pienso en las terribles masacres que realizaron los españoles en estas latitudes para quedarse con las tierras y el oro y todo lo que fuese. Entonces no sé, me siento más latino, me siento americano y no... Medio cortando vínculos con España. Y digamos. no, claro, exactamente. Pero Digamos, con ese contexto, que seguramente no es nada histórico, pero sí de un No, pero sentir a de partir- americanidad. Pero a partir de ese sentimiento, porque es un sentimiento postcolonial, Sí. es un sentimiento como más contemporáneo, ¿no? Justamente marcaste de dónde venís vos, que es casi lo mismo de donde vengo yo, porque también es Alemania, también es el sur de Europa. En ese sentimiento de americanidad, si vos lo comparás con los americanos del norte, o con los australianos, con otras zonas que más o menos hayan sido Sí. colonizadas en el mismo tiempo, ¿vos ves más crueldad en nuestro proceso que en nosotros? ¿La misma crueldad? ¿Menos crueldad? No, creo que crueldad hubo en todas las colonizaciones. Me parece, puede haber más, menos, habrá que estudiarlo en profundidad en cada uno. Yo digo lo que le pasó a nuestros indios, a nuestros aborígenes, lo que han sufrido los indios es terrible, digamos. Pero
sería quizás, Manuel, motivo de otro tema. Voy a esto del sentimiento, digamos. Sí, no, pero está uno bueno. Tiene, Está bueno charlarlo. ni cortar lazos, ni muchísimo menos, Claro. también con amigos españoles, Claro. y con familiares o amigos de familiares españoles. Voy simplemente al sentimiento que Claro, uno... al sentimiento que queda. que uno Sí, tiene, ¿no? pero está buenísimo dialogar de este tipo de cosas porque Que por lo general no construimos se hace, identidad. ¿no? Con esto no se hace y construimos identidad. Y además por lo general se hace en debates con opiniones muy contrapuestas e irreconciliables, no exponiendo este es mi sentimiento, creo Claro, que se fundamenta así. por ahí tengo un sentimiento y por ahí tengo más preguntas que respuestas. Claro, digamos, pero claro. No, a mí me gusta muchísimo y me parece que tranquilamente un día que venga Manuel tiene que ser ese un tema, ¿viste? Tiene que ser un tema. No es de agenda, no es de actualidad, pero es un tema que me imagino les interesa a muchos de quienes nos están mirando. Voy a hacer algunos comentarios y vamos a meternos en lo que veníamos viendo en el informe de América Latina en general, vamos a meternos particularmente en el Caribe y lo militarizado que está, ¿sí? Que claro, es actualidad pura y dura si lo comparamos con lo que veníamos hablando, que son unos 500 o 600 años de historia, desde la colonización hasta acá, y ni hablar de cuando hablábamos del término latino, cómo nos tenemos que ir ya muchísimos años más atrás, ¿no? Pero, bueno, a ver, acá tenemos... la cara de pocas pulgas de Manuel. ¿Por ¿no? qué? No estoy escuchando. Estás muy concentrado. Está concentrado. Tenemos, a ver, oye, estos medios, ¿no será que no tienes nada más que hablar? Si no es de Venezuela, Dios mío, vayan a vender empanadas, zapatos, bollos, relleno, helado. Tienes más de 25 años contando por cuántos números irán ya. José Zamora, no entiendo muy bien tu comentario, pero me llama la atención que no te guste que se hable de Venezuela. Me parece que se tiene que hablar mucho de Venezuela, porque hay mucha gente sufriendo al respecto. Entonces toda la actualidad que haya al respecto hay que sacarla. Bismarck, con respecto a la carátula que vio cuando entró, dijo amarillistas. Pero no podés juzgar todo este contenido solamente por una pequeña imagen que viste cuando entraste. Quédate, comentá, participá y vas a ver que lo que tenemos es información y después análisis. Lautaro, saludos. Martín Campos Huitzel a todo el equipo de Alerta Global. Ella nos bautizó, ¿viste? Ella tiene el nombre del programa, para él es Alerta Global. Por ahora nosotros le decimos el streaming de Canal 26, pero sigan sugiriendo nombres, algo vamos a hacer. Bueno, Gabriel, algunos comentarios bien ardidos de qué van a hablar. Fernando, buenas tardes. Gustavo, sé que fue el sábado, pero feliz año nuevo Celta a todos. Mira, feliz año nuevo el Celta. 1 de noviembre. El 1 de noviembre. El Caribe se militariza como en las mejores... Ah, por eso mandaste la foto, sí, con todas las banderas. Esa es la bandera de las naciones celtas donde están sumadas todas, ¿no? Estaba la sarda, ¿puede ser? No. ¿No? ¿Cuál es la de las tres piernas, tres brazos? Ah, ese es el dragón, la bandera galesa. Ah, de Gal. No, unos tres brazos. La isla de Man. Ah, la isla de Man. Como una especie de trisquel, de las tres piernas ahí está. con armadura. Sí, me la equivoqué con la sarda. Sí, guarda que hay una bandera italiana que tiene a la medusa y tiene esa... Sí, ¿no? Hay una en Italia, sí, pero es moderna, sí. el de 2000 y pico. Claro, me confundí. Bueno, buenas tardes a todos. No olvidemos lo que está pasando. Seguí leyendo en que a Haití. Adrián le gusta. Fernando, el Caribe se militariza como en las mejores épocas de la Guerra Fría. Gracias, Fernando. Este comentario buenísimo. Nuestro profe de historia. Gabriel, desde Canarias. Habla con el muchacho que tienen en Brasil. Mirá, nos proponen hablar con Fede Juanto. Qué buen trabajo está haciendo Fede. Buen trabajo, es y Leo Montaño también. Y Leo Montaño. Sí. No es fácil estar ahí. Sí. Pues sabés que Leo me había llamado unos días antes y me dijo si le podía traer un cable desde los estudios allá hasta Sí, ¿y era para eso? Y era para eso, yo no. ¿Y no te dijo Leo nada? es nuestro camarógrafo. Claro, Leo es el camarógrafo, Leo Montaña, y Federico Juanto es... ¿Y no te dijo por qué? Periodista. ¿Por qué? ¿El cable? Sí, no se lo guardaba. Bueno, seguí leyendo que a Adrián le gusta. ¿Cómo cuadra lo de ser celta y odiar a los anglos? Ahora me lo vas a contar. Quizás si Manuel sabe de la designación de Isabel I la Católica hacia los indígenas, estaría bueno de contraposición a ese sentimiento. No entiendo. ¿Qué?
ahora lo hablamos. Ahora No, lo pero ¿qué hablamos. dijo? No, pero ¿qué dijo? Si no me lo pierdo. Ahora te lo cuento. No. Ahora te lo cuento. Dale, que Adrián quiere saber lo que leíste. No, Adrián quiere esto. Estados Unidos ha iniciado su mayor despliegue militar en la región desde 1994 con lo que estaba pasando en Haití. Buques de guerra, aviones F-35 que están apostados en tierra o que están apostados sobre el portaaviones, el activo naval más importante del planeta, submarinos nucleares, todo eso está en aguas próximas a Venezuela. La administración Trump ofreció una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro y autorizó operaciones encubiertas de la CIA. Mientras tanto se van modernizando bases en Puerto Rico, en las Islas Vírgenes, aviones espías pasan por la costa venezolana y hay buques atracados en Puerto España, Trinidad y Tobago. Vemos todo eso a continuación. Venezuela en el ojo de la tormenta por el despliegue militar de Estados Unidos, el mayor desde 1994, cuando Washington envió 2 portaaviones y más de 20.000 soldados a Haití tras el golpe militar a Jean-Bertrand Aristide. La administración Trump ofreció una recompensa de $50 millones por información que conduzca al arresto de Nicolás Maduro. También autorizó a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, pero el viernes Trump dijo que no planea un ataque contra Venezuela. Informes indican que está considerando ataques dentro de Venezuela, ¿es cierto? No. ¿Ha tomado una decisión? No es cierto. Mientras tanto, la militarización de la región es un hecho. Según la agencia Reuters, Estados Unidos prepara operaciones que podrían respaldar acciones en Venezuela. Además, moderniza la antigua base naval de Roosevelt Roads en Puerto Rico y construye instalaciones en San Juan y en Islas Vírgenes. Un despliegue militar que comenzó en agosto con el envío de aviones de combate F-35, 13 buques de guerra y 5 de apoyo, submarinos nucleares y miles de soldados. 3 buques destructores con misiles guiados también han sido enviados a la región. Al menos una docena de aviones espía ha sobrevolado sobre la costa de Venezuela. Lo que expertos afirman es un esfuerzo por recopilar inteligencia en la región. Más recientemente, Estados Unidos anunció el traslado del portaaviones Gerald Ford, el más grande del mundo, que zarpó desde el Mediterráneo armado con misiles cruceros Tomahawk, bombarderos B-1 y B-2 y fuerzas especiales. Funcionarios estadounidenses dijeron a The Washington Post que en caso de ataques, Estados Unidos se centraría en objetivos militares usados en el tráfico de drogas, el supuesto nexo entre narcotraficantes y el régimen de Nicolás Maduro. El sábado, Rusia denunció como excesivo el uso de la fuerza militar en el Caribe y reafirmó su respaldo a Venezuela, con quien ha firmado acuerdos de cooperación. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, admitió contactos con Caracas sobre una eventual ayuda a Nicolás Maduro. Bueno, ahí estamos, estamos con la información respecto de las últimas actividades de Nicolás Maduro Moros y acá Claudio Servián dice, fuera Maburro. Maburro, le decían. Maburro, Maburro. Exactamente. Y sigue el debate con respecto a lo anterior. Porque dice, él se refiere a los 5 puntos cardinales. ¿Cómo los 5? Claro, cuando a Maduro hablaba decía, por los 5 puntos cardinales. ¿Que son 4? Ay, no, me muero, ¿dijo eso? No, me muero, no. ¿Lo dijo? Sí, mira cómo Adrián se acuerda. Y seguro que también lo sabe decir en inglés. Escúchame. Sí. Bueno, y siguen, lo bueno sería que hable bien español. Bueno, para bien empezar, español. Conduce bien Bus, eso me parece que lo hizo bien. Quizás, sobre el tema anterior, igual lo vamos cerrando, dice Gabriel, ¿cómo cuadra lo de ser celta y odiar a los anglos? Y cuadra, porque si no hay nadie más que odie un anglo que el celta escocés. Claro, es sobre el celta escocés, el celta irlandés. Y el celta gallego ha tenido sus encontronazos, sobre todo con el ataque de Francis Drake, que lo venció María Pita, una gallega valentísima que había muerto su marido, y ella liquida al portaestandarte de Drake cuando atacaba a La Coruña. Pero eso ya es muy antiguo. Se tendría que hablar dos... ¿Cómo? ¿Drake era pirata? Sí, claro. Todavía los ingleses creen que la primera vuelta al mundo la dio Drake. No, la dio Magallanes, pedazos de... Tal cual. Y Mar de Oz se tiene que llamar después, el sur, no Pasaje de Drake. Hay que cambiar ese nombre. Mar de Oz. Mar de Oz, que fue el que lo descubrió. Los anglos son germánicos. Parece que Adrián quiere seguir leyendo porque le gusta. Inglaterra, luego los romanos y después los germánicos, entre ellos los anglos. Bueno, ya está. Vamos Los anglos venían de Alemania, lo que hoy es Alemania. Anglos, jutos y sajones. Claro. Porque ya lo decía Borges. ¿Pero qué son los ingleses? Sino
unos pastores alemanes. Claro, perdidos por ahí. Pastores de pastorear, Sí. ¿no? Ahora Londinium. Bueno. Londinium otro es día nombre seguimos con- en es, latino. Romano, claro, latino. Romano. Bueno, vamos con este tema. ¿Cuáles son las últimas novedades, Andrés, sobre el tema Venezuela? No, sobre el tema Venezuela creo que el informe algo decía, pero es muy interesante, y si no lo destacamos, que al presidente Donald Trump le preguntaron en una entrevista Que fue ayer, si ¿no? cree, En televisión, exactamente, sí. ayer. Si cree, a él le preguntan si creía que los días de Nicolás Maduro como dictador en Venezuela están contados. Bueno, él dijo que sí, que cree que están contados, pero, atención con esto, minimizó los temores a una guerra inminente contra el país. Dice, habló, como decías vos, en la cadena CBS, y él dijo que, bueno, habló justamente de esto, que envió militares y navíos al Caribe, donde ha llevado a cabo múltiples ataques contra presuntas embarcaciones de tráfico de drogas, y concretamente al ser consultado sobre si Estados Unidos entraría en guerra con Venezuela, Trump declaró: lo dudo, no lo creo. Sin embargo, después le preguntan si el líder Maduro, si los días estaban contados. Ahí sí respondió: diría que sí, creo que sí. Bueno, entonces habrá que ver. Él sí dijo que hay que imponer cambios de régimen en Caracas, y que esto no lo está haciendo para apoderarse del petróleo. No, seguro que no. Como seguro lo acusan, que no, seguro. como lo Algunos. acusan algunos. Claro. Seguro que no. Exactamente. Sí, la verdad que El no. rancho del Rockefeller. Era Venezuela. El ¿Qué- rancho de en los qué- Rockefeller. de los Rockefeller. ¿En qué época se dijo Y eso? el- Cuando Rockefeller era dueño del Standard Claro, Oil. claro, Standard Antes de Oil. que lo partieran en 250 al Standard Oil. Claro, porque es la ley que hay en Estados Antimonopolio. Unidos. Antimonopolio, claro. Sí. Y en esa época... Pero igual no te preocupes que ¿La Standard Oil? ¿Cómo funcionaba en los esa Rockefeller, creo, si mal no recuerdo, manejan algo que se llama el Council on Foreign Relations, Oh, yes, you told me. que es el que corta el bacalao en el mundo. Pues si creen que votando cambian algo, les lamento decirle que no. Que tiene una publicación que se llama Foreign Affairs. Ah, la leo. ¿Sí? Yo sabía que este era un vendido. Pero no me... No me convence. Bueno, pero Foreign Affairs hay que leerla, Financial Times. Sí, político, hay que leer todo. The y saber- Economist, claro, The esa. Economist, tenés Hay que que leer. estar al día. De la familia Rothschild y Agnelli, de las Son siempre familias. todos de lo mismo, entonces. Bueno, ¿Y qué pensabas? podemos lanzar la ¿Que nuestra. Trump maneja algo? Un poquito nada más. El Cadillac One ni siquiera puede manejar. Guarda, ¿eh? Claro. Esa. No. Perdón. Pero Pero me dejó un montón de dudas lo de Andrés. Trump te dice que tal vez sí, pero no, pero sí, pero no. Pero es un tran auténtico. Tenés razón. Digo, uno no espera otro tipo de No, tenés declaraciones. razón. Especialmente cuando le preguntan. Él es muy hábil. Eran Cuando, 60 Minutes, que eran cuando 60 le minutos, preguntan, creo, ¿no? nunca dice que no. ¿Va a derrocar a Sí. fulanito de tal? Bueno, creemos que sí, pero Me hay encanta que la ver el cara de Andrés. momento. ¿No? ¿Cómo es así? Claro, no, pero es así. Como con los Tomahawk. Cuando Tomahawk le dijo el lunes a Milei, le preguntaron los periodistas, ¿le va a dar Tomahawk a Ucrania el ¿cuánto viernes? Y él no dijo ni sí ni no. Dijo, tengo un montón de Tomahawk, me sobran los Tomahawk. ¿Querés Tomahawk, Milei? Te mando Tomahawk. Nunca dijo sí Vos ni sabés no, que ni no blanco tiene ni negro. tantos Tomahawks. Y no, ¿Sabés porque por después qué? el viernes le dijo, ¿Sabés por "Sabés qué, que no? lo tengo medio contado. ¿Sabés por qué, no? Y porque se hacen 80 al año. Sí, pero ¿sabés quién controla la cuestión del armamento en Estados Unidos ahora? El complejo de defensa. Sí. Militar No. armamentístico. Vos necesitas materiales para hacer las armas. Las tierras raras que ¿Y quién están en maneja todo eso? China. Listo. ¿Por cuánto tiempo se las va a permitir? Un añito, ¿no? Listo. Es el acuerdo que llegaron el otro Un día. añito. Y no hubo nada en papel. En los papers no hubo nada, fue todo de palabra. Too late. Complicado, ¿no? Too late. Complicado. Demasiado tarde, perdón. No tiene bueno, Estados Unidos igual tiene algo de tierras raras, pero no tiene ni el No 3%, lo que 4%, necesita. Claro. Del mundo. En Australia las puedes ir a buscar. En Australia es un poco también. lejos, ¿no? En Pero Australia bueno, también. anda a buscar. Bueno, es una Y acá colonia también, siempre hablando de América Latina y entregadores, pues puedes ¿En tener. los Andes hay? En algunas partes hay, sí. Pero no, No tanto. lo que tienen los Claro, chinos. Claro.
No solamente eso, sino la manufactura tienen los Lo chinos. que hasta ahora me extraña... Pero me divierta todo esto de la política, me divierte. Te podrías dedicar a esto, Te veo A futuro, ver, pibe. sí, como Andrés, tendríamos que estar juntos. No, lo que hasta ahora me extraña es que sabiendo, dicho por el propio Donald Trump, y que esto viene desde hace rato, pero que la CIA está operando en territorio venezolano. Hace rato. Hace rato, desde el año 50, pero Decir ahora... que va a enviar ahora es Pero una ahora risa. lo ha blanqueado. Y de hecho, pero de hecho sabemos Sí. que la oposición, es que no habría otra forma, que la oposición venezolana está sustentada con dinero de la CIA, esto no es novedad, y se cree inclusive que María Corina Machado También. está refugiada en la Embajada de los Estados Unidos, al menos eso es lo que dice el propio Maduro, o lo que cree. Es que la entrega del Premio dictadura. Nobel de la Paz no fue baladí, Sí. ¿entendés? No. Bien. ¿Cómo te pensás que se lo ganó? ¿Quién? Es Corina Machado. discutible el Premio Nobel de la Paz, ¿eh? Y Es político. Sí. Listo. Sí. Hay que ver quién lo maneja. ¿O será que yo ya no creo en nada ni en nadie, ¿no? También. ¿Será que soy demasiado grande? También. Más grande que Andrés. Ustedes dos son dos niños comparados conmigo. Claro, me encanta. No, pero cuando a Pérez Esquivel, también aquí en la Argentina, el argentino que recibió el Sí. Premio Nobel de la Paz durante la dictadura Sí. militar, bueno, muchos también decían, bueno, sí, fue un premio político, bueno, pero el tipo en su momento Sí, se no, jugó no, la no. vida A también ver, defendiendo... No estoy generalizando, digo, hay algunos Sí, que son sí. políticos, ¿no? Si Claro. creo a Mandela se lo dieron y está bien. Claro. Creo que a Arafat o a Rabin también para... Arafat, ¿no? Es decir, a ver si logramos la paz de una vez y está bien, Sí. pero hay veces que... Bueno, pero el de María Corina Machado, ¿no te parece merecido? Puede ser. Yo me Cae acuerdo- justo, a ver, lo que estaba queriendo Trump, a ver, lo que se entiende, mi postura es, dudo de todo. Creo que es lo que tenemos que hacer Pero los es que periodistas, está muy ¿no? bien dudar de todo. Claro, Dudo Hay de que dudar todo, porque a veces digo, pucha, ¿viste cuando te dicen, cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía? Digo, al principio uno lo recibe y dice, qué bien que está esto, y después dice, ¿qué habrá detrás? Y ahí es donde empezamos a investigar. Especialista en investigación es el señor. Sobre el tema este de las palabras de Donald Trump, de que justamente le ve los días contados a la dictadura de Donald Trump, No, de Maduro. de Maduro, perdón. ¿Se te y escapó? Y la actitud de Donald Trump, justamente para tratar de ver si voltea la dictadura de Sí. Maduro o no. Tenemos un audio que nos envió Antonio Ledesma. Él es el coordinador general del Consejo Político de María Corina Machado y del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Ujú. Urrutia. Como Urrutia está exiliado en España, Sí. vos tenías más antecedentes de él. Sí, él, vamos a leer un poco su biografía, ¿no? Antonio Antes de Ledesma, escucharlo, Antonio exactamente. José Ledesma Díaz, que nació en San Juan de los Morros, esto es en el estado Guárico, en Venezuela, el 1 de mayo de 1955, el Día del Trabajador. Es un político y abogado venezolano que fue el alcalde del mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta el año 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández. También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en 2 ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal, una larga carrera y trayectoria política. Fue 2 veces diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela cuando era bicameral, después la reforma constitucional de Chávez lo volvió unicameral. Desde 1984 y fue elegido senador de la República en 1994, siendo en ese momento la persona más joven en ser elegida para ese cargo. Así que es una persona con un amplio currículum, por eso siempre ha sido un actor muy importante en la oposición venezolana. Bueno, y ante este hecho de las últimas horas, fue muy gentil y nos envió la siguiente reflexión. Es muy interesante el final también para debatir con Manuel. Bueno, entonces Antonio Ledesma dice lo siguiente. A ver. Bueno, con relación a lo que ha dicho el presidente Donald Trump sobre Maduro, que tiene los días contados, yo más bien diría que tiene los días pasados, porque es que Maduro está usurpando los poderes públicos en Venezuela. El 28 de julio del año 2024 hubo un dictamen soberano de más de 7 millones de ciudadanos venezolanos
que, superando todo tipo de adversidades, acudieron a votar en los comicios convocados para esa fecha y sufragaron a favor de la opción que encarnaban María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Maduro lo que ha hecho es robarse el resultado de ese proceso electoral. Recordemos que fue de manera arbitraria inhabilitada María Corina Machado. Maduro se burló de los acuerdos de Barbados, en cuyos documentos firmó, juró y rejuró que iba a respetar los derechos políticos de los ciudadanos venezolanos, y lo primero que hizo fue sacar de la carrera electoral de manera arbitraria a María Corina Machado, pero esta se sostuvo firme en esa senda y por eso es reconocida como el Premio Nobel de la Paz, porque hay que ser de mucho talante pacifista para mantener la cordura, la calma y tratar de catalizar las angustias del pueblo por la vía pacífica, como lo hizo María Corina Machado. El gobierno de Estados Unidos, con base a dictámenes de distintos departamentos, como el Departamento de Justicia, el de Guerra, el de Finanzas, los propios informes de la DEA, las propias investigaciones que ha hecho la fiscal Pam Bondi de los Estados Unidos, ha concluido que el régimen de Maduro está coludido con el narcotráfico, pero que además tiene alianzas con el terrorismo internacional. El pasaporte que nos niegan a los venezolanos se los han entregado a más de 10.400 ciudadanos de origen sirio e iraní. O sea, son las relaciones, los vínculos que tiene el régimen de Maduro con esos núcleos, como por ejemplo el de Hezbollah. Y lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es desarrollar una política antinarcótica, de tratar de contener un régimen que sigue traficando droga, un régimen que sigue actuando más como una simple dictadura, como una corporación criminal. Bueno, la Bien. palabra del doctor Alejandro Ledesma, acá lo están viendo Bien. en imagen, una personalidad muy destacada de la oposición venezolana durante todo este proceso bolivariano, y realmente, sí, la parte del final en la que hace la conexión geopolítica, que nos consta por lo que nos cuentan los venezolanos, como decís vos, lo que nos Exacto. cuentan los venezolanos, que ellos ven iraníes, que ellos ven chinos, que ellos ven rusos en Venezuela, Al grupo Wagner. al grupo Ya Wagner. me parece que ya anda dando vueltas el grupo El Wagner. grupo Wagner, Ahora, sí, sí, ahora. sí, él lo vio con los parches, están los Ahora. videos, y también las construcciones de obra pública o el lavado de dinero que se hace con tiendas que se abren de la nada y nadie sabe por qué, están por lo general en manos o de iraníes o de chinos, y esto que nos sorprende a los venezolanos, a nosotros nos sorprende un poquito porque vos decís, y entonces Hispan TV, ¿de dónde salió? Y Iraní. entonces la conexión con Hezbollah, el tráfico de armas, el tráfico de narcóticos, los negocios que hace para financiarse, esa relación tan fuerte entre Venezuela e Irán, obviamente también tiene vinculación con esos grupos terroristas que Irán financia y que no oculta además. No es que Irán dice, no, yo con Hezbollah no tengo nada que ver. No, el apoyo es expreso y manifiesto. Lo que estaba pensando, ¿no? Lo que pasa es que las grandes potencias también financian, es para hablar 500 horas de a poco. Por un lado vos tenés financiación y entrenamiento de las grandes potencias de distintos grupos insurgentes. terroristas. Siempre pongo el ejemplo de la película de Rambo apoyando a los mujahidines o a los mujahidines luchando contra los soviéticos. Y estaban luchando por la libertad. Después resulta que fueron enemigos de Estados Unidos. Los talibanes. Claro, los estudiantes del Corán, los talibanes. Qué sé yo, después vos ves a uno y te dice, porque los malos son estos. Y el otro te dice, porque los malos son estos. Porque los que o el trafican movimiento droga... de resistencia islámica, Claro, vos tenés, jamás, que fue pero vos financiado tenés a la fundamentalmente CIA por que Israel. fomenta la yihad islámica también y Al Qaeda. Entonces acá nadie orina agua bendita. Claro. Sí. Por eso soy tan... Todo está cruzado. Sí, Bueno, porque pero hay ¿no te parece intereses. pero Sí. ¿no te parece lógico de repente que si Estados Unidos venía llevando una estrategia activa en Medio Oriente respecto de los tentáculos de Irán, digámosle, porque apoyó a Israel contra el propio Irán, pero también apoyó a Israel contra Hamas, a Israel contra el Líbano, contra Hezbollah, contra los hutíes puso
puso barcos. Sí, los tuvo que retirar, porque Los tuvo que los retirar UTIs porque le dieron los para que UTIs son tuviera. imposibles. Increíble. Que estaba también Reino Unido. Portaaviones tuvieron que retirar. Tuvieron que retirar portaaviones. ¿Ahora quién les habrá dado ahora, los hipersónicos pero por a los eso te digo, UTIs? está Estados Unidos con una política tan activa en contra de Irán y sus tentáculos en la región de Pero es Medio por Oriente, intereses, ¿eh? Y de repente, No por en el democracia. rancho de los Rockefeller, acá a 5 kilómetros tuyos, se te estaba escapando la tortuga. Pero ahí Venezuela para mí es una frontera entre el choque de las potencias. Nadie duda que es una dictadura, nadie duda del Cartel de los Soles. Yo pensé que el Cartel de los Soles lo manejaba Diosdado Cabello. Que Maduro sea el jefe de eso, no sé, lo dudo. Pero en más de una ocasión, por ejemplo, un programa muy bueno que teníamos en el canal, que era Mañanas Informadas, teníamos una reunión de muchos venezolanos y estaba uno de ellos muy cercano al gobierno. No sé si le escribía los discursos a Maduro o algo así, no voy a dar su nombre, tengo contacto con él. Y entonces Federico, muy perspicaz, Federico yo estaba en el Bizzuti era medio, el conductor estaba en de el medio, Mañanas los tenía Informadas. sentados y me dice, ¿cómo se saca a Maduro de ahí? Y me pasaron las respuestas que podía dar, viste, en un segundo. Si digo esto no, mejor esto no lo digo. No, esto es verdad, pero no lo puedo decir. Y pudo más la verdad, le digo. Como no sea balazo, yo no veo cómo se puede sacar una dictadura. Claro. Salta el que estaba ahí al lado, que había escrito, y dice, es así, es así. Sí. Por eso... ¿Me entendés? Sí, Porque la dictadura no se saca con votos. Por eso hoy cuando... Lo lamento. Exacto. Por eso hoy cuando habíamos introducido que desde hace tiempo está la CIA operando en Venezuela, pero ahora la blanqueó la blanqueó Donald Trump. Para, Sí, sí. Lo que me preguntaba es, ¿cuánto tiempo más va a pasar hasta que la CIA realmente catalice, digamos, a las fuerzas vivas venezolanas y a parte del ejército que está en contra de esta dictadura chavista y que el propio pueblo venezolano lo derroque? Porque lo que uno claro. quiere no es que entren a balazo los yanquis a Venezuela. No, porque ya siempre sí, lo han hecho y se han quedado. exactamente, sino que los propios venezolanos lo derroquen. Coincido con vos 100%. Pero ahí voy a la primera parte del audio. Es que debe ser así. No, debe ser como dice Andrés. Hombre, sí, sin intervención foránea. Pero mira, pero yo que- le decía a que- Andrés cuando hablábamos esto, ahí están los cubanos hace 50 años que sin intervención extranjera no pueden sacar al comunismo de Castro. Ahora, y no No te tienen metas luz. conmigo, ¿eh? Me has- Y no tienen luz, no tienen para comer, no Sí. tienen luz en toda la isla. Bueno, pero no pueden sostener. La gente va a los hoteles de Varadero, Sí. que salen millonadas de dólares quedarte Sí. ahí. Sí. Sí. Y le dan el pollo congelado, no lo pueden descongelar porque no tienen luz. Sí, mi O hija sea, me contó, se que están estuvo en pegando- Cuba, me contó más o menos se están alguna. pegando un Y el tiro en coco el pie. dice el cocotaxi, todo lo que hay. Claro. Entonces algunas amigas le decían, ella es pariente de Fidel, porque ella tiene apellido Claro, Castro. claro. Y la otra ponía cara de decir, no. Mejor no. Pero voy a la primera parte del audio que consiguió Andrés Clipan de Antonio Ledesma, en exclusiva. Esta parte que él dice al principio, nosotros, lo dice Antonio Ledesma, una de las personalidades más importantes de la oposición venezolana. Lo que hicimos, nuestro trabajo interno como pueblo venezolano, fue ir a unas urnas, llevar una opción, que encima nos bloquearon a la candidata que tenía que ser. Claro, eso fue injusto nos también, porque tendría que estar organizamos, ella también, claro, sí, sin nos hablar. organizamos, fuimos atrás del mundo, todo bien, ganamos la elección, hicimos ¿Y? una fiscalización paralela como ¿Y? nunca se vio en la historia de las actas, Sí. que están en Panamá guardadas en el Banco de Panamá, Sí. y ¿Y? Ahora, ¿cuánto tuvo que ver eso justamente para que le invalidaran a María Corina el tibio de Biden? Totalmente. Bueno, Biden, discúlpame. Biden cuando Que necesitaba le per- petróleo lo iba Maduro era rubio de ojos verdes. Bueno, que le permitió justamente Claro. todavía Macron, por favor. que quitó varias de las sanciones que pesaban Claro. sobre Venezuela Claro. a cambio de elecciones libres, bla, 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 y mira cómo terminaron. Pero es que es imposible ese cambio. Ahora, si vos me decís que hay que combatir el narcotráfico,
que Estados Unidos va a luchar por la libertad, que Estados Unidos lucha por su libertad. Recuerden lo que decía Kissinger. Ser enemigo de Estados Unidos es grave, pero ser amigo es fatal, porque ellos siempre van a pensar en ellos. Tenés la invasión de Granada, la invasión de Panamá, la independencia de Panamá de Colombia. Tengo un amigo panameño, arzobispo, me decía, la independencia de España. Digo, ustedes no se independizaron de España, ustedes se independizaron de Colombia y son colonia de Estados Unidos. Claro. Y después, la invasión de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que eran provincias españolas de ultramar, con la mentira de la voladura del Maine, un ataque de falsa bandera. América para los americanos, del norte. Entonces, si vas a luchar por la... Y además, Chávez no está en... Estoy diciendo todo muy rápido. Chávez no llegó a Venezuela si no hubiera habido un Carlos Andrés Pérez y una casta corrupta. Absolutamente, absolutamente. Sí. Como Castro sin Batista. Bueno, claro. Si Batista no hubiera estado en Cuba, no hubiera habido razones para que... Porque en algún momento Castro entraba como un libertador, hasta Estados Unidos lo apoyaba, hasta que se proclamó marxista-leninista. Entonces, adiós con todo. Hermano. Absolutamente de acuerdo. Las derechas y ultraderechas que están ganando en Europa y parte también en América Latina, sin gobiernos anteriores corruptos y hambreadores, tampoco hubiese ocurrido. Es todo pendular, va para un lado. Si no, ¿cómo se justifica una Giorgia Meloni en Italia hoy por hoy? No habría... Porque ahora la vemos que parece una palomita blanca, pero ustedes recuerdan en su campaña usando frases de Mussolini. Y Alternativa para Alemania, que ahora tenés un Merkel que está haciendo actividades contra la inmigración ilegal, porque Alternativa para Alemania tiene un 20% del electorado. ¿Qué se les ocurre a esas democracias? No, vamos a ilegalizar Alternativa para Alemania. No, estúpido, solucionar los problemas, porque vos, Merz, trabajás para la banca BlackRock. Fíjate los gobernantes, Rothschild, Macron, BlackRock, Merz. Estamos perdidos. Y vos decís, ustedes dos dicen algo muy bien, pendular, es verdad. Va para un lado, va para el otro. ¿Y soluciones para nosotros cuándo? Claro, tal cual. Nunca cae en el medio. Nunca cae en el medio. Sí, siempre se va muy para los extremos. No, pero solucioname los problemas. Vos no podés tener un político que va a solucionar los problemas de él. Claro. El despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe ha generado temor entre los pescadores de Trinidad y Tobago, que existen, no todo es narcotraficante lo que anda en el mar, no. Quienes evitan navegar por miedo a ser confundidos con embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Vamos a Trinidad y Tobago, que está tensando sus relaciones con Venezuela. Lo vimos a Padrino López diciéndole Trinidad, sí, con respecto a lo que no debería estar haciendo Trinidad y Tobago, que es recibir a un buque de Estados Unidos como si tuviera tanta opción también. Vamos a Trinidad y Tobago. Miedo al salir a pescar, en medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar de la Casa Blanca en el Mar Caribe. Pescadores de Trinidad y Tobago temen navegar para hacer su trabajo. Los crecientes bombardeos estadounidenses contra presuntas embarcaciones ligadas al narcotráfico y la tensa relación entre Puerto España y Caracas por el apoyo de la isla caribeña a Washington aumentan la preocupación. Los dueños de las embarcaciones tienen miedo de salir. Que tantos años de tener sus cosas, que se las vayan a quitar, los maten y los boten afuera y se lleven las embarcaciones. La relación entre Venezuela y su vecino anglófono se tensó en las últimas semanas. La recepción de un barco militar estadounidense y el apoyo de Trinidad y Tobago a la denominada guerra contra el narcotráfico que declaró el presidente Donald Trump son considerados por el gobierno de Nicolás Maduro como una provocación. Las aguas cercanas a la isla están dentro de la ruta de tránsito ilícito, por donde Washington sostiene que hay tráfico de drogas, armas y personas. Desde el gobierno trinitense sostuvieron que la Casa Blanca debe matar a todas las personas dedicadas a estas actividades ilegales, lo que aumenta la preocupación de los pescadores. Las cosas se van a poner más difíciles, se está poniendo más complicado, no hay nadie a quien puedas ver o preguntar. Yo nada más que yo pesco por aquí nada más, por la orilla. No salimos para allá, para Venezuela y eso, nada de eso. Desde el inicio de las operaciones estadounidenses, las fuerzas de ese país realizaron unos 16 bombardeos contra embarcaciones, matando a más de 60 personas en el Caribe y en el Pacífico, entre ellas 2 trinitenses, según los registros oficiales.
Bueno, entonces, claro, la situación, cómo no va a causar miedo entre quienes pescan en Trinidad y Tobago. Recordemos que, por lo general, esas embarcaciones que veíamos en la última imagen salen desde Venezuela, desde el litoral venezolano, van hacia Trinidad y Tobago, descargan y después vuelven. Pero hablábamos de que el volumen que llevan... Estaba pensando en eso. No es que muevan el amperímetro. No, y además en algún caso tengo que recordar bien la información, pero de algunos de los heridos, porque algunos se salvaron, no eran narcos, eran pescadores. Bueno, eso dice Petro, ¿no? Por ejemplo. No, pero no vino por el lado de Petro esa información, que combaten el narcotráfico me parece bárbaro. Pero mirá que tenés que combatirlo bien, porque es un pulpo de 1000 cabezas, de 1000 tentáculos. No me hace gracia porque me contabas que en Europa los gobiernos lo sostienen ciertos apellidos poderosos en materia económica. Y a veces yo pienso, viste, Petro y su hijo y las declaraciones de la ex mujer. Seguí subiendo de país, seguí un poquito más. No, pero quédate ahí. Sinaloa, ¿quién pudo haber? Entonces, al anterior. Por lo menos son más elitistas los pero dueños de los gobiernos europeos frente a los dueños de los... o tienen la sangre un poco más, tienen más alcohol. Pero si creo yo que si nosotros nos diéramos cuenta, el ciudadano común, Doña Rosa, como decía Neustadt, y Don Rosso, como decía Luis Pedrotoni, fallecido recientemente, para tener a los dos, supiera, entendiendo con esos nombres el ciudadano común y corriente, nosotros, nos diéramos cuenta de verdaderamente dónde está el poder y cómo se tejen cosas atrás, la verdad creo que vomitaríamos. Pero ¿cuánto podemos hacer, Manuel? Nada. Nada. Lo lamento. Sí. Me gustaría mentir, Trinidad pero... y Tobago. ¿Cómo de ser nadie, de repente está en todos los titulares? Realmente, ¿cuánta capacidad de maniobra tiene? O sea, viene el otro con tremendo barco y le dice, voy a parar acá. ¿Y qué le va a decir? Claro, no. Pase, no le cobro estacionamiento. Claro, tal cual, ¿viste? Se lo amarro, señor. ¿Qué le puede decir? Le limpio el parabrisas. Claro. Voy hasta el puente de mando y se lo limpio. Claro, no tiene mucho margen Trinidad y Tobago, ¿no? Esto viene a cuenta porque justamente Estados Unidos ha atracado varios de sus buques de guerra allí. ¿Y qué es lo que pasaba? Es un país donde tiene escasos recursos propios. Venezuela, justamente en el dictador Nicolás Maduro lo proveía de gas y otros insumos, y ahora ¿qué dijo Maduro? Listo, cortamos relaciones y no te doy un centímetro cúbico de petróleo. Claro. Ahora, en Trinidad y Tobago, ¿no hay parte de petróleo de los recursos que hay ahí? Creo que no. ¿No? Y después flota es un país que bueno, flota sobre flota. Venezuela está en otro nivel. Podés discutir la calidad de petróleo o no. Sí, pero fíjate las Islas Malvinas, son así chiquitas y la verdad es que lo que hay abajo, sí. cada década que pasa nos enteramos de que hay más. Sí, eso, pero tiene una posición estratégica, no solamente por los recursos. Sí, no hay un libro que yo tengo, ya que mencionaste, lo dejo así, que dice, los ingleses no devolverán las Malvinas, es más, pretenden adueñarse de la Antártida. Y yo como filatelista, en algún momento que solamente coleccionaba España, y me hace coleccionar una filatelia muy importante de Lomas, que el dueño estuvo en la Marina Mercante también, y hablábamos de la Marina, yo toqué para la Escuela de Náutica, y me decía, hay que coleccionar otra cosa. Entonces, sectores antárticos. Entonces, el australiano, el neozelandés, el británico. Y si vos vas al sector antártico británico, un día te lo voy a traer, las estampillas, sí. El sector antártico argentino forma parte del británico. Y el chileno también. Sí. Sí. No, es que es impresionante. Yo creo que el día después me dicen que tengo que ir a reclamar a las Naciones Unidas. Yo creo que el día que el Tratado Antártico se desactive, ¿viste? Adiós. Chao. ¿Y qué armamento tenemos? Ya, ¿no? ¿Cómo? Hubo una amague para que eso sucediera. Sí, claro. No estemos dormidos, ¿eh? Sí, no, hay que estar atentos. Y nosotros, los argentinos, tenemos que saber, los chilenos por su parte, pero tenemos que saber que el centro de la Argentina no es Córdoba. No.
Es Está más Ushuaia. abajo. Claro. La capital del país tendría que ser Ushuaia. Claro. Bueno, el centro por lo menos. Tenés el centro mapa, geográfico, sepamos que no es Córdoba, esa es la Argentina continental. Ahora, ¿por qué Estados Unidos tiene un sector antártico si es del norte? ¿Y el Reino Unido? Trinidad y Tobago Sigo hablando, puso sí. en alerta general a su ejército el viernes y llamó a sus efectivos al regreso en los cuarteles en medio de la escalada de la crisis que hay entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Trinidad y Tobago en alerta general. Trinidad y Tobago puso en alerta general a su ejército el viernes y llamó a sus efectivos al regreso en los cuarteles en medio de la escalada crisis entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue de buques de guerra en el Caribe. Washington desplegó en agosto 8 buques de su marina de guerra en el Caribe como parte de una operación declarada para combatir el narcotráfico. Luego envió aviones de combate furtivos F-35 a Puerto Rico y ahora un grupo de ataque de portaaviones se dirige a la región. Venezuela considera el operativo como una amenaza para un cambio de régimen. El mensaje enviado por las Fuerzas Armadas de Trinidad y Tobago informó de la alerta máxima con efecto inmediato. Las Fuerzas de Defensa de Trinidad y Tobago se encuentran en nivel de alerta 1. Todos los miembros deben presentarse en sus respectivas bases, sentenciaron. La policía anuló por su parte todos los permisos para ausentarse según mensajes vistos por la France Press. Recomendaron encarecidamente a todos que realicen los arreglos necesarios con sus familias y hagan todos los preparativos necesarios para el confinamiento. La alerta generó pánico en Puerto España, donde muchos habitantes se apresuraron a los comercios para comprar alimentos y a las estaciones de servicio para abastecerse de gasolina. El gobierno trinitense llamó a la población a la calma, asegurando estar en contacto activo con la Embajada de Estados Unidos de América en Puerto España. El gobierno informó que no hay motivo para que la población se preocupe. Trinidad y Tobago, un país que tiene un nombre en español, cuya capital se llama Puerto España en español, Fue pero es territorio anglófono. español. Porque fue robado por Inglaterra. Porque fue robado. Bueno, allí están en alerta máxima. Vieron que le dijeron a los policías que no se pueden ausentar, no se pueden tomar permiso de familia, de vacaciones, etcétera. Van a tener que estar todos al pie del cañón, y también a los militares. Esto es un síntoma, porque es un pequeño país, una pequeña islita que está preparándose para algo. No sabe para qué, pero dice estemos ahí listos, porque somos poquitos y no tenemos plan B. Somos plan A y gracias. Tienen tremendo buque que es más grande que la isla, anclado, Sí. anclado en la capital, y después al otro que le está cortando los suministros, ¿sí? Vamos justamente a hablar ahora de las lanchas que estábamos viendo recién en los videos. Dale, primero entonces voy con Andrés. No, porque Manuel ya en varios programas, ¿no? ha dicho, bueno, votar, dilo vos, votar no resuelve nada. No resuelve. No, en algunos casos no. Es muy interesante en este libro, ahora lo Un día lo te voy a muestro. achacar todos los libros que tenés. Mirá que yo tengo libros, pero Andrés... Lo he traído ya alguna que otra vez, los ingenieros del caos. Qué Es espectacular. Qué buena biblioteca tenés. Mirá que yo tengo, pero vos, impresionante. El libro es espectacular porque contado por el sociólogo Giuliano da Empoli, él cuenta cómo se hace política en la actualidad. A ver. ¿Sí? Y que justamente es largo, por eso lo resumo, y ahora voy a leer solo un pequeño parrafito. Ya nos trajiste una cita muy linda de redes sí, sociales. Y lo es más streaming, probable, no son tiempos televisivos, tómate tu tiempo. Claro. y lo más probable que esta cita ya la haya comentado, pero que tiene que ver a lo que estamos hablando. Pero bueno, entre otras cosas, él cuenta cómo el Partido 5 Estrellas, de Pepe Grillo, necesitaban una figura conocida, bueno, este cómico Pepe Grillo, que terminan ganando la mayoría en el Parlamento, nace de que de la tripa, de la bronca. Si nosotros creemos que es nuevo aquí el tema de la casta, bueno, hace 15 años en Italia se escribió un libro que se llama La Casta, que vendió en la primera tirada o las dos primeras tiradas 1 millón de libros, ¿no? Llegó acá bien tarde el tema de la casta. ¿Qué hacían? Focus group, o como se lo llamaba. Entonces le preguntaban a la gente que escribiese en estos grupos a ver qué pensaban sobre los políticos. Y ahí salían que eran corruptos, que no pensaban en el pueblo, que se llenaban los bolsillos de dinero, bueno, etcétera, etcétera.
Es muy interesante porque él lo llama el partido del alogaritmo, ¿no? El partido del alogaritmo. Bueno, resumamos, después vamos a cómo se forma el partido de las cinco estrellas, es muy importante. Pero él dice, una vez que la ira se ha desatado, se hace posible construir cualquier tipo de operación política. Averigua por qué la gente está indignada, dile que es culpa de Europa, vota y haz que se vote Brexit. Es así como uno de los ingenieros del caos resumía la estrategia elemental y peligrosa de una campaña de referéndum que parecía destinada a la derrota. Dejadme ser el abanderado de vuestra ira. Fue así como el candidato más improbable de la historia materializó su asalto a la Casa Blanca. Detrás de los principales acontecimientos geopolíticos de los últimos años está la risa burlona de Waldo, el oso azul que parecía ser una broma y se convirtió en el actor que está cambiando la faz del mundo. Si para Lenin el comunismo eran los soviets y la electricidad para los ingenieros del caos, el populismo nace de la combinación de la ira con los algoritmos. Es brillante. Como para comenzar a entender estos nuevos tiempos también, ¿no? Y cómo se hace la política. Vos ingresás en un grupo, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales, manifestás lo que te pasa y están los señores, el partido del algoritmo, que capta toda esa bronca, toda esa tripa y la vuelca a un candidato, a cualquiera, si querés, a una persona disfrazada de oso azul o a Pep Grillo que no sabía absolutamente nada de política. Farage, sí, yo lo decíamos en el 26, yo me decía, creo, Diego Codini conducía en ese momento, me decía, creo que va a perder el Brexit. Y yo, mirá que yo tengo otros números, claro. Dicho y hecho. Y le hacen decir, ¿por qué ganan? Porque le hacen decir lo que la gente quiere escuchar. Ahora, cada uno, y con esto terminó, porque lo dice aquí también, a cada uno de esos votantes o cada uno de esos integrantes del partido de estrella o de lo que fuera, lo llama hormigas. Las hormigas no tienen que enterarse de lo que piensa la otra hormiga, y mucho menos de lo que pasa dentro del hormiguero, porque si no, se darían cuenta de cuál es la verdadera estrategia del dueño del hormiguero. Lo que Andrés está muy bien señalando es el manejo actual de las masas. Exactamente. En el siglo XIX también se manejaban las masas de otra manera, con la tecnología de su época. En el Renacimiento también se las manejaba. En la Edad Antigua también, en la mal llamada Edad Media también. Es decir, hay que ver cómo el ciudadano... Yo creo que no, es inútil. Siempre ovejas. Siempre ovejas, pero en el rebaño siempre hay ovejas negras. Ovejas negras. Que saben Ese que va el a ser lobo el nombre del streaming. En ovejas negras. Vamos claro. con ovejas negras. Naciones Unidas instó el viernes a Estados Unidos a detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental porque lo consideran ejecuciones extrajudiciales, porque el tema es así, la legislación internacional en territorio, en aguas internacionales, no te permite... este tiene droga, yo lo sospecho, no lo hablo con nadie, pum, lo mato. No es así. Fíjense. La ONU pidió el viernes a Estados Unidos detener los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico Oriental. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fustigó lo ocurrido como ejecuciones extrajudiciales y enfatizó en que el uso intencionado de la fuerza letal solo es permisible como último recurso contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida. Estos ataques y su creciente costo humano son inaceptables. Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya.
En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas. Familiares de las víctimas dicen que algunas de ellas eran simples pescadores. Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones terroristas. La administración de Donald Trump acusa al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Bien, ahí estábamos viendo entonces lo que sucede en relación a Naciones Unidas, instando a Estados Unidos a detener estos ataques. Es como yo decía, ¿no? En relación al derecho internacional, vos si ves un supuesto crimen en aguas internacionales, como mucho podés detenerlo, pero no ejecutar. Sí, le quería preguntar a Manuel, porque... porque coincido con esto, digo, porque a ver, la capacidad que tiene Estados Unidos, con sus, ya no te digo, cada uno de estos buques tienen lanchas ligeras para perseguir a lo que fuese, y en cantidad. Digo, ¿por qué en vez de destruirlas, bombardearlas, matar a quienes van arriba de las lanchas, por qué no los capturan? Facilísimo. Porque fácilmente pueden hacerlo. Bueno, no te olvides de Hollywood, el show también ayuda. Y el que se muere son daños colaterales. Por ahí son culpables, ¿eh? Pues si son narcotraficantes son culpables. No voy a andar con tanta vuelta, porque todos te dicen, no, pobrecito, es un ser humano. No, un narco no es un ser humano, porque a vos tampoco te va a tratar como un ser humano, y si te van a liquidar, te decapitan, sabemos que son hienas. Pero, a ver, recordemos una cosa. Se supone que nosotros somos los buenos. Entonces, salvo que estés en guerra abierta y todo, pero podés detenerlos. Pero vos tienen la capacidad logística. Tal y cual. Supuestamente además los satélites para saben, eso. Los satélites no descubren dónde están las cosas. Claro. Si hay satélites que hasta pueden leer lo que vos estás leyendo. Imagínate la capacidad que tiene. ¿Pero vos solo creés que esto es por show? Trump no. Usa las dos. Sí, Trump le encanta el show. Sí. Como te dice una cosa a la mañana. De la televisión. Sí, obviamente. Eso le sirve para el público doméstico, para el votante vender. Doméstico. Claro. Pero ¿qué otra? ¿Por qué decís dos? No creo que esté alejado de no solamente el tema narco, podés creerlo, pero sí por la llegada ahí de Rusia, China y los iraníes. Es un aviso a ese eje. Y claro, lo que pasa es que él quiere Miren que acá soy el sheriff del barrio. Nosotros somos el patio trasero. Algún día tendremos que deshacernos del dueño de la casa. ¿Cambiar de collar o...? Dejar de ser perro. Sí, es llamativo, es llamativo. Vamos pronto a estar con el tema Río de Janeiro, que me parece ahí veo un punto de... Pero el tema de Venezuela, los venezolanos son los que tienen que hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, yo creo en eso y creo que se los está estimulando justamente eso. Ahora, que toda esta infernal, parafernalia y movida de la Marina de los Estados Unidos es un mensaje de apoyo a quienes están en contra de Maduro dentro del territorio, van a tener todo nuestro apoyo, pero quizás pensé, e inclusive los diputados que trabajan desde el exterior, ¿sí? Para Venezuela, también creían que eso iba a suceder, quizás que ya hubiese sucedido, ¿no? Se está dilatando. Claro. Sí. Bien. Vamos ahora a meternos en Río de Janeiro. Yo el punto que veía de Unión, ahora lo vamos a estar discutiendo, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo se trata el narcotraficante, porque justamente el operativo que lleva a cabo el gobernador del estado de Río de Janeiro, Claudio Castro, contra el Comando Vermelho, ahora sale Alexander de Moraes y dice, pero ¿y los derechos humanos? Y le empiezan a contar las costillas al accionar de el gobernador de Río y da el olorcito a que no se le están contando las costillas al Comando Vermelho. No, claro. Y que la pobre gente que tiene que vivir bajo el estado paralelo que supone el Comando Vermelho
Y bueno, a su suerte, ¿qué vamos a hacer? Al Estado paralelo nadie le cuenta las costillas. Al Estado de Río de Janeiro viene el Estado federal y le dice, a ver. Por ahí es socio, ¿viste? Por ahí sí. Sí, hay que, mira, esto no lo diría si no hubiese estado y hablado con los ciudadanos de El Salvador. A ver, sí. Que desde afuera uno puede decir, che, qué barbaridad lo que están haciendo, metiendo estos pandilleros en esta prisión en el Secot, que es atroz. Tenés que ir y conocerlo para muy buenas comprender notas, la atrocidad que ocurre allí, pero me refiero a lo siguiente. Están abiertos, tiene la luz las 24 horas por día, las 24 horas del día, perdón. Luz natural. Sí, luz natural, y cuando se termina la luz natural prenden los reflectores. No tienen ningún tipo de intimidad porque hay distintas líneas amarillas donde separan los carceleros, pero también el ejército de un lado y de otro, observándolos todo el tiempo, todo lo que hacen. Están vestidos solamente con una remerita blanca y un shortcito blanco, y le dan de comer los 365 días del año lo mismo. A la mañana lo mismo, a la tarde lo mismo, a la noche. No cambia. Y no comen proteína. Cuando le pregunté al ministro de Defensa, pero un poco digo, bueno, pero ¿por qué no comen proteína? Y dice, si casi el 60%, porque ellos reconocen que hay mucha pobreza e indigencia todavía en El Salvador, dice, si el 60% de la población no puede comer pollo y carne, ¿por qué a estos delincuentes le tengo que dar pollo y carne? Una respuesta fuerte. Bueno, ahora, y a lo que iba para no desviarme, tuve la libertad de ir por donde quisiera, no es que ibas con alguien de prensa de Bukele que te llevaba, sí, a las cárceles sí, claro, pero dentro del territorio no encontré un solo testimonio que estuviese en contra de la actitud de Bukele para con los pandilleros, aunque haya algunos excesos que te dicen, digo, que por ahí alguno, por ahí no debería estar, y te explican 20 años sometidos a las pandillas, 20 años sin poder mandar a mis hijos a la escuela o alfabetizándolos en la calle, porque si lo mandaba a la escuela me lo chupaban las maras. Bueno, es terrible la situación. Entonces, por eso digo, me gustaría que se le pregunte esto que estamos hablando al que vive en Río de Janeiro. Claro, está muy bien el lo que señala Andrés es muy importante, porque la verdad están circulando encuestas que en realidad la gente está a favor de lo que se está haciendo. Claro. Lo que pasa, Andrés, es que cuando algo está empezando y lo abortás, a veces hay que matar una mosca con un cañón. ¿Viste que se dice que no hagan eso? Sí. Lo terminás. Pero si sigue, la solución es brutal. Además, el Comando Bermelo no es que nació ahora. No, 50 años. No, y no son bebés de pecho. Escúchame, tenemos un informe tuyo de violencia en América Latina. Te están apuntando con un cañón, dice. Sí, el informe tiene que ver con la violencia en la América Latina, que después lo podemos desarrollar, pero también centrada en Brasil, porque la cantidad de muertos, Manuel, escucha este dato porque con Martín lo hemos hablado, la cantidad de muertos por día en Brasil es similar o casi similar a los muertos en ese día de la operación. Todos los días hay la misma cantidad de muertos que la operación en la favela de Río de Janeiro. Vamos a ver el informe de Clipam. Brasil vuelve a encabezar la violencia en América Latina, según los registros oficiales de crímenes e índices de homicidios. El país concentra más de un tercio de los homicidios del continente. Las disputas entre facciones criminales, el poder de las milicias
y los choques con la policía mantiene a Brasil en el centro del mapa de la violencia regional. Por más que el continente no conozca guerras abiertas, América Latina sigue siendo una de las regiones más violentas del planeta. El último informe del Centro de Investigación ISINCRIM sobre homicidios en 2024 traza un panorama alarmante. Más de 121.000 personas fueron asesinadas en los 33 países relevados, lo que equivale a una tasa promedio de 20,2 homicidios cada 100.000 habitantes, superior a la del año anterior. En ese escenario, Brasil vuelve a ocupar el primer lugar, tanto en cifras absolutas como entre los países con mayores tasas. La violencia, lejos de retroceder, repuntó un 3% respecto de 2023, después de un breve periodo de estabilización durante la pandemia. El espejo brasileño, entre las bandas, las milicias y la crisis social. Con 44.843 asesinatos en 2024, Brasil concentra más de un tercio de los homicidios de toda América Latina. Las cifras, que parecían haberse estabilizado hace 2 años, reflejan ahora la expansión del crimen organizado y las tensiones crecientes entre las principales facciones criminales, el primer comando de la capital y el Comando Vermelho. Los 44.843 homicidios del año pasado en el país gobernado por Lula da Silva toma una relevancia atroz si se los divide por los 365 días del año. El cálculo arroja la horrorosa cifra de 122,8 crímenes violentos diarios. Una cifra cercana a la masacre de Río de Janeiro, en la que componentes armados del Comando Vermelho se enfrentaron con 2.500 efectivos de la Policía Civil, la Policía Militar y grupos especialmente entrenados. En el gigante sudamericano, el primer Comando Capital, nacido en las cárceles de Sao Paulo en los años 90, controla hoy rutas de narcotráfico, redes de lavado de dinero y extraestructuras políticas locales. Su rival histórico, el Comando Vermelho, originado en las prisiones de Río de Janeiro, mantiene su dominio en las favelas cariocas, donde impone reglas sangrientas, tortura a los disidentes, cobra impuestos para trabajar, manejan estaciones de servicio, operan en la explotación ilegal de metales, trafica estupefacientes y desafía abiertamente al Estado. En los últimos meses, los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y estas organizaciones se intensificaron en las favelas que controlan. Las operaciones policiales, muchas veces con apoyo de helicópteros y tropas federales, dejaron decenas de muertos y reabrieron el debate sobre la militarización de la seguridad pública. En las favelas, el Estado entra con fusiles, no con políticas sociales, resumió un investigador del Instituto Igarapé con sede en Río de Janeiro. Mientras la desigualdad y la impunidad se mantengan, la violencia seguirá siendo el lenguaje dominante, dijo. Los 6 países con más homicidios en 2024 son, como se dijo, Brasil, que encabeza la lista con 44.843 asesinatos. Lo siguen México, 24.469 crímenes, Colombia, 13.341 asesinatos, Haití 7.302 crímenes, Ecuador 6.986 asesinatos y Venezuela con 6.884 asesinatos. Los responsables del trabajo aclararon que las cifras de homicidios en Haití y Venezuela fueron considerados poco confiables o incompletos por la falta de transparencia en los reportes oficiales. Haití vive una guerra a cielo abierto con las pandillas que ya tomaron el control del 75% de Puerto Príncipe. Y en Venezuela, se sabe, el dictador Nicolás Maduro
oculta las verdaderas cifras. El informe advierte que el Caribe sigue siendo la zona más letal del continente. 9 de los 10 países con mayores tasas de homicidios se concentran allí. Haití encara la tragedia más visible, con una tasa de 62 asesinatos cada 100.000 habitantes, en un país dominado por pandillas armadas y un Estado colapsado. Trinidad y Tobago, con 625 homicidios, vive una emergencia nacional impulsada por el tráfico de armas y drogas. El 81% de los crímenes fueron cometidos con armas de fuego. En Jamaica, la tasa bajó de 49,3 a 41,1, pero la violencia sigue siendo endémica en una población de menos de 3 millones de habitantes. Los 6 países con mayor tasa de homicidio en 2024 son los siguientes: Islas Turcas y Caicos, 103,1 por cada 100.000 habitantes. Haití 62, Trinidad y Tobago 43,8, Ecuador 39,6, Jamaica 40,1 y Brasil 22,0. La inclusión de Brasil en este ranking refleja una violencia estructural, más que coyuntural. Aunque no enfrenta un colapso institucional como Haití y el rebrote de la violencia narco en Ecuador, el país se mantiene atrapado en un modelo de conflicto crónico, con niveles de homicidios comparables a los de naciones en guerra. El informe subraya que la violencia latinoamericana no puede explicarse solo por el narcotráfico. A la expansión de los cárteles se suman factores profundos: desigualdad, corrupción policial, fragilidad institucional y la presencia de economías ilegales que reemplazan al Estado. En este tablero, Brasil es el termómetro del continente. Su capacidad para reducir o no los homicidios serán determinantes para medir la evolución de la seguridad en América Latina. El desafío ya no es solo contener el crimen, sino reconstruir el tejido social, advierte el informe, porque en buena parte del continente, y especialmente en Brasil, la violencia se convirtió en un modo de vida. Bueno, ahí veíamos entonces el informe Clipan sobre la violencia en América Latina en general, pero en particular hablabas de lo que está sucediendo ahora en Brasil. En Brasil, porque lo anclábamos en lo que ocurre en Brasil, pero es en América Latina en general, muy en particular en los países del Caribe. Ahí se habla también de Haití, que es un gobierno fallido, absolutamente. Sí. Porque ni siquiera ha dado resultado de esta supuesta fuerza de paz de Naciones Unidas. Coincido con Manuel, a veces Naciones Unidas realmente actúa, no sé de qué forma, pero Guterres realmente ha demostrado ser bastante inepto para enfrentar todos en general, ¿no? la crisis. Se está promocionando, digamos, para ese cargo el argentino, el embajador Rafael Grossi. Esperemos qué es lo que sucede en esa votación o en esa elección. Ese proceso, ¿no? sí. La verdad tenemos todas nuestras fichas puestas en Rafael porque por es un grande, tiene toda una formación diplomática espectacular y esta experiencia que ha adquirido en el tema Ucrania, pase lo que pase, y sobre todo en el tema Irán, le ha tocado ser contemporáneo de unos asuntos muy, muy complejos. Y ha tenido una muñeca. Sí, pero está en el medio de los balazos. Sí. Por eso, hoy tenemos el diario del lunes, pero cuando empezaron a caer los chasquibum ahí arriba de Zaporizhia, de la primera central de la más grande de Europa, y él tenía que ir a ver qué está pasando. Bueno, y se reunió con Putin, que no se reunía con nadie. O sea, con Zelensky. Y Irán le dijo, tiene una mira puesta en la cabeza. Y sí. Yo no dudo que la cabeza de Rafael Grossi tiene... Bueno, esta
este contingente de paz que mandaron a cientos de policías de Nigeria, bueno, no han conseguido absolutamente nada. Es más, las pandillas, lo dice en el informe, las pandillas haitianas ya han tomado casi el 80% de Puerto Príncipe. Sí. Por eso tenés una inmigración hacia República Dominicana terrible de y los están devolviendo, además. Sí, es muy complicada la situación. Es muy, muy, muy complicado. El Salvador, resalta el informe, que de ser del país más inseguro, se ha vuelto el país más seguro, digamos. Claro, fíjate cómo la decisión política cambia realmente mucho. Y sabes, coincido con algo que decía Manuel, quizás no diga exactamente ahora tus palabras, pero bueno, esto de dejar asentar a ciertas pandillas, a ciertas organizaciones, y ahí sí absolutamente son responsables los gobernantes, no importa de qué partido político son. Ojo, las ideologías no tienen nada que ver en esto. Los gobernantes muchas veces, pasó en nuestro país también, en algunas provincias, no importa hacer un nombre para que no herir susceptibilidades, pero creen que desde el Estado pueden regular algún tipo de delito, obviamente sacando alguna compensación monetaria para financiar las campañas políticas. Qué mal pensado que sos, Andrés. Pero pasó en México, pasó en Colombia, pasó en Albania, pasó en tantos países y en la región. China lo hace con el tráfico de órganos. Es referente mundial en hacer negocio del Estado, ese sector en particular, que es el tráfico de órganos. Por eso yo te decía recién, si doña Rosa y don Rosso supiera, y nosotros también vomitamos todo. Vomitamos todo. Pero yo les hago esta pregunta. Si usted es uno del Forbes, de la lista de los más ricos del mundo, top 10, ¿sí? O sea, usted puede comprar hasta gente, si quiere. Usted lo hacen. Bueno, por eso. Entonces, con todo ese capital, su hijo necesita un órgano, sea cual fuere, hablemos del corazón. ¿Usted se cree que en el mundo no hay solución a ese problema? Sí. Sale cara y los chinos son número uno en eso. Tienen una ahí, como las vacas en el matadero, tienen ahí a todos los tibetanos. Se llama tráfico de personas, chicos que desaparecen. No, pero son los disidentes, los que no se portan bien según el manual comunista, los cristianos, todos los que profesen otra religión, están todos ahí en línea en el matadero. Prescindibles y cuando usted para necesita ciertas cosas. ¿Un corazón? A ver. ¿A qué hora llega usted? ¿Cuándo aterriza el avión y el helicóptero? ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos necesita? ¿Tuki? Es horrible lo que estoy diciendo. Es horrible lo que estoy diciendo. La verdad ¿Cómo es se descubrió? dura. ¿Cómo se descubrió? ¿Cómo quedó patente? ¿Y por qué lo digo? Porque no lo diría como periodista si no supiera. Porque la Organización Mundial de la Salud, una comisión en Ginebra que particularmente estaba dedicada, de especialistas técnicos, 100%, que estaba dedicada específicamente a las operaciones de trasplante de corazón. Los chinos vinieron a decir, nosotros tenemos avances muy importantes para presentar en relación al trasplante de corazón. Y queremos que se reconozca esto y podemos enriquecer la comunidad científica, etcétera. Y había charlas ida y vuelta entre los suizos y los... ¿Y sabes cómo salta la ficha? No. Te morís. Bueno, vamos a ir a ver las intervenciones. Bueno, ¿cuándo quieren venir? Bueno, díganos un marco de tiempo, un time frame, y nosotros vamos y nos quedamos. No, 72 horas, ¿cuándo quieren venir? ¿Viste? Y los suizos dicen, ¿cómo 72 horas? ¿Cómo sabes cuándo va a haber un corazón para hacer una cirugía para mostrarnos a nosotros? Claro. Y ahí saltó el escándalo. Porque los chinos te decían, ¿cuándo querés ver el trasplante de corazón? ¿El martes a las 9 te queda bien? Yo el martes a las 9 tengo un corazón fresquito para vos. No me preguntes cómo lo conseguí, pero lo tengo listo. Una locura. Bueno, nos vamos a Río de Janeiro. Allí hubo una protesta de decenas de personas. Porque hay 80% de apoyo en las favelas, en el país. Entre 60 y 80% de apoyo a la operación, al operativo. ¿Sí? Y
algunos tantos que no sabemos si los manda el Comando Vermelho o no. Yo recibo unos mensajes por Instagram que aprecio muchísimo. Me mostraste que uno llegan, muy interesante. Sí, que llegan desde una favela. Mira. Sí. No pude corroborar al 100% que la persona sea quien dice ser, etcétera. ¿Pero el dato? Pero está el argumento, ¿sí? Está el argumento que habla de... Me manda una placa. Yo le pregunté, ¿cómo conseguiste entrar en contacto conmigo? Porque me habla todo en portugués. Me dice, vi el reportero de Canal 26 aquí en la favela, claro. Vi el logo en el micrófono, lo busqué. Cuando lo encontré, Federico Juanto había subido una historia que había subido yo, porque Fede no usa mucho. Entra en la mía y ahí se pone en contacto conmigo porque veía todo lo que yo estaba hablando y dice, tengan cuidado con la narrativa que hacen de los acontecimientos porque el gobernador Claudio Castro, asesino, no tiene en cuenta una cosa, y me manda una captura de Rede Globo, que es uno de los grupos televisivos y de medios más importantes, en el cual me manda las fotos de las víctimas y dice que estuvieron en prisión, la mayoría, antecedentes criminales, otro grupo grande, infractores menores, publicaciones en internet sin nada, y me muestra todo un grupo de sin nada, ¿viste? Me muestra muchas caritas que dice sin nada, eso salió en la televisión, y me dice respecto a eso, ese sin nada son personas limpias que nunca fueron presas y que no tenían ningún antecedente. No queremos votar bandidos como santos, queremos que también piensen en la comunidad, los estragos que ha causado el Estado, pero eso no vende, ¿no? Eso no da audiencia, qué vergüenza. Hay inocentes y los pintan como siempre bandidos. Hay inocentes. Por lo menos hay 20. Se llaman daños colaterales. Bueno, tristemente. Ahí está. Habla de Tropa de Élite. Recomienda el film Tropa de Élite y Tropa de Élite 2. No es un film, es una verdadera denuncia de todo lo que realmente acontece aquí. Bueno, yo le pregunté... Esto es consecuencia del alejamiento del Estado de sus funciones. Claro, yo le pregunté qué pensaba del Comando Vermelho. ¿Y qué dijo? Me dijo, no pienso sobre el Comando Vermelho. Yo veo lo que pasa. Yo le dije, el narcotráfico, ¿cómo se puede detener? Me habló sobre eso, me habló, yo ahora tengo a mis 2 hijos menores de edad que no los puedo mandar a la escuela porque la escuela está cerrada, tenemos un montón de miedo, tenemos un montón de... Me expuso otra realidad, yo no sé si es pescado podrido o no, pero es verosímil el argumento. Y sí, porque otros lo han comentado también. Claro, tal cual. Entonces, es todo un tema. Dentro de este argumento, decenas de personas salieron a las calles a protestar en Río tras ese letal operativo que obviamente algunos no están de acuerdo. Vamos a ver. Decenas de personas salieron a las calles de Río de Janeiro el viernes en protesta por el letal operativo policial del martes en la favela Complejo de Peña contra la banda Comando Vermelho, que dejó más de 100 muertos. Necesitamos encontrar las palabras para definir lo que sucedió, la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro. Más de 120 personas asesinadas. Hay mucha indignación, hay mucho dolor. Ante esto, la comunidad se reúne aquí, toda la sociedad. La prensa presente aquí. Al observar esto, no solo expresa su repudio a lo sucedido, sino que, sobre todo, busca que no vuelva a ocurrir. Dizer que acha muito violento o que aconteceu, mas sobretudo para que não aconteça mais. La actuación policial generó indignación entre organizaciones de derechos humanos y la ONU exigió una investigación inmediata. Familiares de algunos abatidos denunciaron ejecuciones sumarias. Por su lado, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva buscó mostrarse firme diciendo que Brasil no puede aceptar el crimen organizado y a la vez abogó por combatirlo sin poner en peligro a policías ni civiles. El izquierdista aprobó además el jueves una ley que refuerza el combate contra el crimen organizado. La operación fue calificada como un éxito contra el narcoterrorismo por el gobernador del estado, el conservador Claudio Castro, y un grupo de legisladores bolsonaristas buscarán que se apruebe una ley que clasifica como organizaciones terroristas a Comando Vermelho y al primer comando de la capital, las 2 mayores facciones criminales de Brasil. La masacre ocurrida aquí, organizada por el gobernador Claudio Castro, no tiene precedentes en nuestra historia, pero reafirma una política genocida, una política que siempre tiene como objetivo a los jóvenes negros, a los jóvenes de las favelas, desechándolos en nuestra sociedad.
La Policía Civil de Río de Janeiro defendió la clasificación de Comando Vermelho y el PCC como organizaciones terroristas, ya que permitiría a las fuerzas de seguridad el uso de armamento más letal para neutralizar delincuentes. Ahí veíamos entonces el informe de la Agence France Presse. Yo ahora voy a compartir un audio que me mandó esta persona que yo les decía. Como les dije, no pude verificar completamente la identidad de la persona. Entonces tampoco voy a decir nada respecto de quién es. Solo que es una mujer y que me manda un audio en el que hay voz de mujer y me mandaba continuamente material, ¿no? El material tiene que ver con eso, con los inocentes, está en contra de Claudio Castro y lo que ella me pedía es esto, lo podemos, queda muy claro en este audio. Dê la atención para la favela, para que possam darle su explicación no, su versión de lo acontecido. Sí, ella dice, demos voz a la favela para que pueda dar su versión y su explicación de lo acontecido. ¿Sí? Es realmente un hecho tiene muchas caras y tiene muchas miradas. Sí. Yo, por supuesto, ya se sabe, pienso bastante cercano a Manuel Castro, en el que todo hecho tiene daños colaterales. Siempre. Lamentablemente es así. Un operativo del Comando Vermelho va a tener daños colaterales. Lo que pasa es que si hubo un enfrentamiento con el tipo de armamento que tuvieron, hubo gente que quedó en el medio. Claro, es que hay chicos menores de edad. Pero sí. Es realmente es que terrible. Sucedió lo que no tendría que haber sucedido. Claro. Dice, tengo 2 hijos, mis hijos están totalmente trastornados con toda esta situación, sin clase desde el día 28, sin salir de casa, con miedo a dónde van. No exponga mi nombre. No, está correcto. No exponga mi nombre. Busquen conversar con personas que esclarezcan. La favela también merece ser oída. No cabe duda y me da un montón de datos, ¿no? Y me dice, el gobernador era amigo de un vendedor de armas que vendía armas para el Comando Vermelho. ¿Les parece que es un santo? Deja muchas puntas y muchos datos. Pero lo hablábamos con Andrés, ¿te acordás? Andrés, ¿qué hay detrás de todo esto? Vamos a combatir y es el mismo tipo que te dice que va a hacer una cosa y te está vendiendo otra. ¿No? Es lo que vos señalabas en tus libros. Al final, y también esos grupos de lobby que ponen, apuestan a todas las negras y apuestan a todas las rojas. Siempre apuestan a ganador. Apuestan a mayores y apuestan a menores. Ganador. Y están en todas las campañas. A ganador. Que siempre pasa, pasa. Entonces tenés haciendo negocio, no sabemos, pero por ahí tenés a la derecha y también tenés a la izquierda. Eso lo decía un gran humorista argentino llamado Tato Bores, que todavía se sigue escuchando el monólogo 2000. Me acuerdo de una que decía, pensar que íbamos a ganar nosotros los peronistas y terminamos ganando nosotros los radicales. Nosotros exactamente. Bueno, ¿entendés que siempre es así? Pasamos ahora a México. Hubo un suceso muy importante, tiene que ver con el alcalde de Uruapan, que fue asesinado minutos después durante la celebración del Día de Muertos, ¿no? Que en Estados Unidos celebran Halloween, en México tienen una identidad marcada con el Día de los Muertos, se atribuye a sicarios el crimen. Vamos a interiorizarnos en esa importantísima noticia que llega del sur de Norteamérica. Claro que sí. Estas son imágenes de la última aparición con vida de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Minutos después, en medio de la celebración por el Día de Muertos, fue asesinado por sicarios. El hecho reflota el problema de la violencia contra políticos. Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y sus seres queridos, así como al pueblo de Uruapan ante esta irreparable pérdida. Hoy convoqué al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. Este domingo se desarrolló la procesión fúnebre, donde concurrieron cientos de habitantes de la localidad. Según informó el ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, ya localizaron al atacante, aunque su identidad aún no fue revelada. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad. Como en otros casos, llegaremos hasta las últimas consecuencias para que este acto cobarde sea plenamente esclarecido y todos los responsables sean detenidos.
Manso era alcalde de Uruapan desde septiembre de 2024. Siendo un crítico del crimen organizado, había denunciado amenazas contra su vida en repetidas ocasiones. Uruapan, en el corazón de Michoacán, es una ciudad clave en la producción de aguacate, un producto solicitado por el auge de las exportaciones a Estados Unidos, y se ha convertido en zona de disputa de grupos criminales que buscan apoderarse de esta industria. Fíjense cómo es, el dinero siempre termina moviendo todo. No Lo me que digas. pasa en Uruapan tiene que ver con avocado, porque acá va uno y se compra su avocado toast, como pasa mucho en Estados Unidos, la fama que ganó la palta, sí, el aguacate. De repente, las zonas que producen, entonces se ven con un flujo de ingresos superior, hay más producción y ahí van las bandas criminales, en el caso de México, y quieren poner la mano, quieren poner la pata y dejan muertos, en este caso, al alcalde. Bueno, también tenemos que hablar del asesinato también atroz de un gremialista, el gremialista de, valga la redundancia, pero si se quiere, el gremialista de las empresas de los limones, que también quieren poner estos grupos criminales, imponer a los agricultores, bueno, ¿quiénes van a ser los distribuidores? Van a ser nuestros. Y estaba viendo y traje por eso, atento a este cómo tema. es, ¿no les alcanza el negocio ilegal que tienen que poner las patas? Y que están investigando esto 3 días antes de estos asesinatos, la organización del narcotráfico, y tiene que ver con lo que estábamos viendo, la familia michoacana, justamente asentada en Michoacán, se adjudicó el asesinato de los 2 artistas colombianos. Recuerdan que estaban desaparecidos Bikini y el DJ Regio Clon, son colombianos ellos, que se encontraban de gira musical por Ciudad de México hasta su desaparición. Un narcomensaje y posible vínculo de los colombianos con el cartel del Golfo son las principales líneas de investigación de la justicia mexicana. Bueno, tanto King como Regio Clon desaparecieron en el Distrito Federal el pasado 16 de septiembre y tras un día de incertidumbre su desenlace fue fatal. Fueron hallados desmembrados en Cocotilán, aproximadamente a 35 kilómetros de la capital de México, y acompañados de un narcomensajes. Llegó la familia michoacana. Esto va para todos los chapulines, encargados y vendedores. Vamos por todo. Bueno, ahí está. Se están disputando el terreno. Ya no solo se disputan el terreno por el narcotráfico, sino por el comercio. Todo negocio sirve. Como decíamos, la distribución de limones, de aguacate, el transporte. Claro, bueno, no solo negocios legales, sino ilegales. Y en este caso, hasta ahora Sheinbaum, que más o menos venía manejando la situación, se está desbordando en las últimas semanas, meses. Y bueno. sí. En Morena decía, abrazos, no balazos. Sí. Y el que Así decía eso, Sinaloa, ¿seguimos hablando? ¿Quién pone la plata atrás de las campañas? Obviamente. Es muy triste. Vamos a ver el último adiós al alcalde del cual recién veíamos, Carlos Manso Rodríguez. Habitantes del municipio de Uruapan, en Michoacán, exigieron justicia y hubo cientos de familiares, simpatizantes y habitantes que estaban en el cortejo fúnebre de su alcalde, el alcalde que habían elegido para su pueblo. Cientos de personas, entre familiares y simpatizantes, acompañaron el cortejo fúnebre del alcalde del municipio mexicano de Uruapan, Carlos Manso, quien fue asesinado al recibir 6 tiros durante un acto público. Entre clamores de justicia por el crimen, el cuerpo del dirigente llegó a la plaza principal en la que ocurrió el atentado, cuando Manso asistía al tradicional Festival de las Velas como parte de la conmemoración de la Noche de Muertos. Su esposa, Grecia Quirós, afirmó en un sentido discurso que asesinaron al que hubiera podido ser el mejor presidente para México. Al único que se atrevió a levantar la voz, al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida,
sin temor a dejar a sus hijos huérfanos el día de hoy. La mujer, de igual forma, aseguró que continuará con el legado de Manso, quien llegó a la alcaldía de Uruapan como candidato independiente tras desempeñarse como diputado federal por el partido Morena. No apagarán esta lucha, no la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del sombrero. Cabe recordar que a lo largo de este año, Manso le había pedido apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. Por ello, en medio del dolor, las personas que acompañaron el cuerpo del alcalde pidieron la salida de la mandataria. De otro lado, la viuda también hizo un llamado a los padres de familia para que eduquen a sus hijos y eviten que estos se involucren en el crimen organizado. Esto recordando que la madre del sicario, que también fue abatido, de igual forma está sufriendo. Bien, seguimos entonces acá en el streaming de Canal 26. Estamos, por supuesto, leyendo sus comentarios, compartiendo esto con ustedes. Si van a comentar ya en la versión grabada, en el capítulo completo, vayan anotando al principio del comentario el minuto y el segundo de que están viendo, ¿no? Entonces ponen, no sé, 35... 33 y hacen su comentario para que sepamos después el comentario exactamente a qué parte estaba referida, ¿no? Porque nos gusta eso, incentivar este debate junto con ustedes y quizás nos dan información o nos dan ideas que nos sirven para un siguiente programa. En este caso estamos, como les decía, con la violencia en México, que parece no tener fin. No, el problema de los funcionarios, en este caso de los mandatarios como Sheinbaum, y ahora a propósito voy a leer un extracto de ella muy breve, a principios de septiembre, cuando por primera vez habló sobre la inseguridad en su gobierno, y que cuando dan porcentajes se olvidan que una familia que le matan a un ser querido es el 100% de la estadística. Claro. Ella en septiembre dice, informa su gestión, entonces dice, en ese sentido, dice que destacó el fortalecimiento de la estrategia de seguridad y justicia en 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la capacidad de investigación, bueno, etcétera. Pero el tema es que dice lo siguiente: en 11 meses hemos reducido el homicidio doloso en un 25%. Es decir, en el mes de julio, cada día se cometieron 22 homicidios menos que en septiembre de 2024, y habla de las bajas de homicidios en distintas localidades. Claro, en algunas de esas localidades son las mismas que ahora estamos observando, que asesinaron a un alcalde, a 2 artistas muy conocidos colombianos, al gremialista. Es un problema. Si te quedás solo con que, bueno, estamos bajando, entonces estamos bien, no, es falso. Porque Jamás podés bajar la guardia, pero jamás. Tenés que estar en estado de guerra constante. Pues estás así, a bajar, ya te la pusieron. Evidentemente las estadísticas o su gobierno, para mi gusto, esto no es Suiza, bastante mejor al de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Pero falta, todavía hay mucho. Siempre, sí, falta mucho. Recuerdo imágenes que uno se pregunta, bueno, pero ¿podemos ir de vacaciones a México o no? Cuando ves a los pandilleros, a los narcos que bajan en motos de agua a una playa, son sicarios y matan... Era uno paraguayo, creo que lo mataron ahí. Un fiscal. Sí. Un fiscal, delante de la esposa o la novia. Se iba a casar y lo liquidaron ahí. Pero también mataron al dueño de un bar de playa, porque los narcos querían instalarse ahí y ser ellos quienes... Bueno, es terrible. No, es terrible. Por eso yo iba a mencionar eso, ¿no? El punto del turismo. Río de Janeiro, México, son lugares en los que el turismo es una mina de oro. Entonces, de repente, no cuidar ese patrimonio y destruirlo por parte de los propios narcotraficantes. En México durante mucho tiempo se dijo, te lo decían los mexicanos, no, a Cancún se puede ir, al sudeste se puede ir porque ahí no, ahí es donde viven ellos, te decían. Ellos actúan en Baja California, actúan en Ciudad Juárez,
pero como viven en esa zona no se jode, pero es una zona de turismo. Pero ahora es como que está cambiando eso. Pero además es tan cierto lo que decís vos, porque en esto de ver, bueno, a ver, tengo ganas de ir a México, no terminé yendo a México. Claro. Me dice, no, pero acá, justamente en el lugar que voy a indicar, dice, pero ahí podés ir. Digo, ¿pero por qué? Dice, no, porque los complejos están hechos por los narcos. Por ellos, es de ellos, claro. Son de ellos. Entonces ahí no te van a tocar. Claro. No podés ir así, salir de ahí que te claro, balean. Claro, no, es Claro. muy impresionante. Realmente eso es una hace... pena porque son lugares tan bellos. Claro, pero hace bajar la calidad de los destinos turísticos de toda la región. Porque vos vas a pensar, Río de Janeiro, no, se matan a tiro. México, no, se matan a tiro. Haití, ni olvídalo, eso hace rato. República Dominicana, y está en la misma isla, así que Venezuela, Isla Margarita, Colombia. Vos fuiste. ¿Qué? ¿Fuiste a Cartagena? Cartagena de Indias. Claro. No, que cuento la anécdota, tengo la foto por ahí. A ver. Que estaba recorriendo, porque es bellísimo, toda esa ciudad histórica, colonial, y me llamó la atención porque en un bar había un letrerito con el prohibido ingresar con armas. Ahora, si te prohíben ingresar con armas, en ese, que es lógico, quiere decir que ingresan con armas. Estamos todos locos. Claro. Qué impresionante. lindo, ¿no? Sí. Ahora, un poquito también alegrar que estamos lejos de eso, ¿no? Porque no cantes victoria. No, bueno. Pero en Mar del Plata te ponen no ingresar con el torso desnudo. Todavía. Sí. Mirá que ya en México si vas a ingrese con el torso desnudo, así podemos ver que no tiene. ¿Querés ir a la triple frontera? Está difícil ahí, está difícil. Así bueno, Rosario se estuvo calmando últimamente. ¿Te parece? Y venía muy mal. Estamos lejos, linda ciudad, la han hecho polvo. Sí. Rosario siempre estuvo cerca. Siempre. Bueno, nunca hay que bajar la guardia. Esto de México es impresionante. Sí. En el informe que tiene que ver con el informe de inseguridad en la región y en el Caribe, habla de la Argentina también, y que la da muy abajo ahora en el ranking, y además ponen por qué. Dice, bueno, por el trabajo que se hizo justamente en el combate contra la violencia y contra el narcotráfico en Rosario. Lo destaca. Claro. Es un informe no hecho en la Argentina, sino es un informe internacional que toma a 32 países del mundo. Claro. Pero hay que estar despiertos siempre, ¿eh? No, materia de seguridad. ¿Cómo era? ¿Quién decía? El delito nunca duerme o algo así. O no sé. Lo vi en mucho Hollywood, me parece. Sí, me suena. A mí también me suena. Pero y el crimen no paga. Claro. No te hice a vos la pregunta. ¿Para qué le hago la pregunta de Venezuela? Que no te hice la pregunta de Venezuela. ¿Qué dije? No, te hago una pregunta. Que venimos haciendo en el stream en los últimos capítulos. A quienes nos visitan tan gratamente como tu presencia en este momento. Qué lindo. $50 millones. Sí. ¿Qué es ese número? Es la recompensa por la recompensa por la cabeza de Maduro. Sí. Bueno, si vos tenés información por la cual te daría a Estados Unidos esos $50 millones. ¿Sí? Sí. Vos. Sí. ¿Le das la información aEstados Unidos y te llevas los 50 millones y te abrís una empresa en Delaware? Hacé lo que vos quieras. Un paraíso fiscal. Hacé lo que vos quieras. O llamás a Maduro y le decís... Che, por 100 no hablo. Maduro te ofrece 75. Te quedas con los 70 y dice que bolívares no, te los saca. Son verdes. ¿75 verdes de Maduro o 50 verdes de los estadounidenses? Éramos tan pobres. Eso es del rosarino, ¿no? Claro. Y bueno. ¿Qué tal si me quedo con los 50 y los 70, no? ¿Los dos? Los dos. El recontraespionaje. Claro. Ni espionaje ni contraespionaje. Claro. Vos tratás de jugarte al recontraespionaje. Siempre a los dos. Sí, porque dos. Tengo información para ti. Maduro, no la voy a dar. Bueno, eso me hace acordar a Our Man in Havana, ¿no? De Graham Greene, ¿no? Un vendedor de vacuum cleaner, ¿cómo se me fue el nombre? De aspiradora. Le vendía... Tienes 20 segundos. 20 le vendía como bases de los soviéticos en Cuba, hasta que se comprobó que por ahí era verdad lo que estaba pasando. Pero como... A ver,
Cosas que pasan. ¿Qué te contestaron nosotros? ¿Que trabajamos para los dos o solamente para uno? Todos se quedan con Estados Unidos. ¡Qué cipayos! Nos vamos con esa frase. Nos vamos con esa frase. Gracias, Manuel Castro. Un placer. Un placer, entonces volvé. No. No te lo tomes tan a pecho tampoco. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Muchas gracias por compartir esta emisión del streaming de Canal 26. Nos vemos mañana a 18 horas de Argentina. Hasta luego.